Gobierno de Nuevo León. El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Educación en el Estado y en coordinación con el Departamento Técnico de Educación Secundaria, te invitan a compartir esta cápsula educativa, realizada como una herramienta más para el fortalecimiento de tu formación en la escuela secundaria. El contenido de esta cápsula educativa corresponde a la asignatura de Lengua Materna Español, primer grado, y los referentes del programa de estudio son la práctica social del lenguaje, producción e interpretación de textos para realizar trámites y gestionar servicios, que pertenece al ámbito de participación social, y el tipo de texto a trabajar es el argumentativo. El aprendizaje esperado dice: escribe cartas formales. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Vivir en una comunidad implica la necesidad de lograr acuerdos en los que se respeten los derechos de todos y en los que se pueda trabajar en colaboración. Si pensamos en una comunidad como la escuela, la colonia o el vecindario, con seguridad vienen a la mente situaciones en las que necesitamos comunicarnos de manera clara y efectiva, ya sea de forma personal o a nombre de una institución que nos permita buscar soluciones a una situación. En muchas ocasiones, un texto escrito es el medio más adecuado para hacer estas gestiones. Las cartas formales se utilizan en muchas ocasiones para hacer trámites en ciertos ámbitos, como el comunitario, el académico o el laboral. Pero, ¿qué es una carta formal? Pues se trata de un documento que permite la comunicación entre dos personas al emitir un mensaje con un lenguaje formal. ¿Y tú, has escrito cartas? ¿A quiénes? ¿Para qué las has escrito? ¿Crees que se escriben igual las cartas que se envían a familiares cercanos que las dirigidas a maestros, autoridades o instituciones? Las cartas formales sirven para hacer aclaraciones o solicitar algún servicio. También se puede realizar una petición, hacer una denuncia, solicitar información, hacer un reclamo, entre muchas otras posibilidades. Por esta razón, este tipo de textos puede contribuir a la mejora de la convivencia, el respeto y la valoración de la pluralidad en la construcción de una sociedad democrática y participativa. Es así como tenemos diferentes tipos de cartas. Las hay de recibo, de recomendación, de petición, reclamo, de autorización, cartas comerciales y de despido. Las características de la carta formal se resumen en la exposición de una información donde se utiliza un lenguaje formal, que sea sencillo y claro. Se utilizan fórmulas de cortesía ya establecidas, por ejemplo, estimado señor director o apreciable señor, entre otros muchos ejemplos. Se presentan las ideas en orden de importancia, con párrafos cortos y coherentes. En estos párrafos es importante hacer uso de nexos, los cuales son palabras o frases que sirven para unir ideas en un texto y dar mayor claridad a lo que queremos expresar. Como ejemplos de nexos tenemos aunque, en cambio, considero que, pero, por lo que, sin embargo, por lo tanto, y un largo etcétera. Recuerda que usar estos recursos proporciona continuidad a un texto. Otra característica de las cartas formales es que se expone la información completa y necesaria. Por último, su contenido debe ser breve y preciso. Generalmente en una carta se pueden identificar los siguientes elementos. Membrete, en el que se mencionan los datos del remitente. La fecha, la cual nos indica cuándo fue escrita la carta, día, mes y año. Dirección, que son los datos del destinatario, nos señala a qué persona, grupo o institución está dirigida la carta. También menciona el cargo administrativo del destinatario. El saludo, que son fórmulas de cortesía y respeto ya establecidas. El cuerpo es el elemento más importante, ya que en este se desarrollan los motivos de la realización de la carta.
Recuerda, es una carta formal, por lo que se utiliza un lenguaje formal. Otro elemento es la despedida, que es el párrafo que cierra la idea principal. Se emplean frases de agradecimiento y cortesía. Y por último, está la firma. Es el nombre y cargo del remitente. En este ejemplo de carta informal, a diferencia de la carta formal, podemos observar que es más sencilla. Utiliza un lenguaje informal, más familiar. Tiene un encabezamiento que es el saludo. Se indica el lugar y la fecha. Se desarrolla el cuerpo de la carta de manera simple. Después está la despedida y la firma. La carta formal y la informal tienen elementos comunes, es decir, que se utilizan en ambas, como por ejemplo el cuerpo, la fecha, la firma, el saludo y la despedida. Como puedes observar, estos elementos están marcados con dos colores, porque se utilizan tanto en la carta formal como en la informal. En cambio, el membrete, las reglas de cortesía, las personas que no se conocen, el lenguaje formal y los datos del destinatario son elementos de las cartas formales. Estos se marcaron únicamente con rojo, para que los identifiques con más facilidad. La postdata, el lenguaje sencillo y las personas que se conocen son elementos de la carta informal. Observa que están solamente marcados con azul. Para terminar, te propongo un reto muy sencillo. Puedes llevarlo a cabo en forma individual o en colaboración con algunos compañeros. Toma como guía esta cápsula y las notas que tu maestro te proporcione sobre el tema. El reto es: escribe cartas formales. Localiza un ejemplo de carta formal. Identifica y anota sus elementos. Puedes utilizar recortes, marcadores, colores, lo que tú desees para señalarlos. Realiza un esquema en el que determines las semejanzas y diferencias entre las cartas formales e informales. Posteriormente, escribe una carta formal en la que expongas un asunto particular. Enlaza las oraciones de los párrafos empleando nexos como aunque, pero, sin embargo, en cambio, por lo tanto, por lo que, y también puedes usar expresiones como desde nuestro punto de vista, consideramos que. Es necesario que hagas uso de fórmulas convencionales de entrada y de despedida. Comparte tu trabajo con tu maestro. Por último, integra tu trabajo al portafolio escolar de evidencias. ¡Listo! ¡Terminamos! Esperamos que el contenido desarrollado les haya sido de gran ayuda. Nos encontramos próximamente con más cápsulas educativas. Los materiales expuestos en esta cápsula son con fines educativos y gratuitos. Se respetan y reconocen los derechos de autor.